El escáner de salvamento emitió 2 pitidos y luego se apagó. Tobias Merrick se sacó el dispositivo de la oreja y lo golpeó contra la palma de la mano, un gesto que no había reparado ni una sola pieza de tecnología en la historia de la civilización humana, pero que seguía siendo la técnica preferida de la humanidad para resolver problemas. El escáner permaneció en silencio. Lo metió en el bolsillo de carga de su gastada chaqueta de campo color oliva, de esas con codos reforzados que habían visto mejores décadas, y entrecerró los ojos al observar el bosque metálico que se extendía ante él. Los árboles, si eso era lo que eran, se erguían imposiblemente altos contra el cielo pálido de Kepler 442b, sus troncos retorcidos como tornados congelados y sus superficies brillando con el brillo distintivo de la aleación procesada. Cada uno de ellos alcanzaba una altura mínima de 200 metros, ramas que se extienden formando patrones geométricos que duelen al mirarlos directamente. El suelo debajo de ellos estaba cubierto con lo que podrían haber sido hojas caídas, excepto que las hojas normalmente no contenían patrones de circuitos. Proyecto de terraformación abandonado, murmuró Tobías para sí mismo, ajustando el peso de su mochila de salvamento. A sus 38 años, había estado haciendo esto el tiempo suficiente para reconocer las señales. Infraestructura masiva, cero mantenimiento, probablemente alguna corporación que quebró cuando estalló la burbuja de las colonias. El hecho de que su empleador, Reclamation Dynamics, lo hubiera enviado allí solo significaba que esperaban pocas ganancias. Bien por él. Menos gente significó menos formas de dividir los honorarios del buscador. Caminó más profundamente en el bosque, sus botas crujiendo sobre los escombros metálicos. El aire tenía mal sabor. No venenoso. Su traje habría gritado sobre eso, pero estaba equivocado en un sentido que le recordaba a lamer una batería cuando era niño. Los árboles no hacían ningún ruido, lo que le molestaba más que si hubieran estado crujiendo o zumbando. La maquinaria siempre hacía ruido. Incluso las máquinas muertas tuvieron la cortesía de asentarse o hacer ruido cuando la temperatura cambiaba. Estas cosas estaban silenciosas como tumbas. Tobías tomó su soplete y pensó que tomaría una muestra del tronco más cercano. El metal parecía una especie de compuesto de titanio, probablemente digno de créditos decentes si pudiera demostrar su pureza. Estaba a 3 pasos del árbol más cercano cuando éste se movió. No mucho, solo un cambio sutil en la espiral del tronco, como un gato dormido que ajusta su posición. Tobías se quedó paralizado, con la antorcha a medio sacar de su funda. El movimiento se detuvo. Esperó, contando los latidos del corazón. A los 20 años decidió que lo había imaginado. El estrés hizo cosas extrañas con su percepción, y él había estado funcionando a base de café estimulante y barras de proteína durante las últimas 18 horas. Dio otro paso. El árbol se movió de nuevo, y esta vez las ramas de todo el dosel crujieron. Una ola de movimiento que se extiende desde su posición como ondas en un estanque. Excepto que las ramas de metal no deberían crujir. Deberían tintinear, raspar o hacer literalmente cualquier cosa excepto moverse con la gracia fluida de la materia orgánica. Está bien, dijo Tobías en voz alta, porque hablar consigo mismo lo había ayudado a superar 12 años de misiones de salvamento en solitario y no estaba dispuesto a fallarle ahora. Terraformación activa, algún tipo de metal con memoria, probablemente reactivo a las firmas de calor o al movimiento. Nada personal. El árbol que estaba frente a él se partió en 2. Sin violencia, el baúl simplemente se abrió como si fueran cortinas, revelando un interior que brillaba con una suave luz azul. Dentro, suspendido en lo que parecía una red de cables de fibra óptica, había un ojo, no metafóricamente un ojo, no algún sensor que tuviera forma de ojo, un ojo biológico real que definitivamente lo miraba, fácilmente del tamaño de un plato de comida con un iris que se contraía al enfocarse en su rostro. Tobías se tambaleó hacia atrás y la antorcha cayó al suelo. El ojo parpadeó, en realidad parpadeó con algo así como un párpado hecho de escamas metálicas interconectadas. Entonces todos los árboles a la vista comenzaron a abrirse.
Decenas de ojos emergieron desde el interior de sus caparazones mecánicos, todos girando para mirarlo con la precisión sincronizada de un equipo de instrucción militar. No, dijo Tobías retrocediendo. No, no, absolutamente no. El ojo más cercano rodó. En realidad, se revolcó en lo que solo podría describirse como exasperación. Entonces los árboles comenzaron a cantar, no exactamente con voces, sino con armónicos que resonaban a través de sus cuerpos metálicos. El sonido era de una belleza cautivante, como una orquesta cruzada con un canto de ballenas. Envolvió a Tobías, no amenazante sino interrogativo, cada nota parecía sondear los límites de su conciencia. Su traductor universal, un chip incrustado detrás de su oreja izquierda, cobró vida por primera vez en 3 años y comenzó a desplazar texto por su campo visual. Saludo, consulta, identidad, finalidad, duración. Tobías dejó de retroceder. En 12 años de trabajo de salvamento, encontró muchas cosas raras. Antiguos lugares de enterramiento que resultaron ser sistemas sépticos. Artefactos invaluables que en realidad eran juguetes sexuales muy degradados. Una vez, de manera memorable, una colonia entera de escenas congeladas que habían alcanzado sensibilidad mediante la mera acumulación de conservantes, pero nunca había encontrado nada que quisiera hablar. Soy Tobías, dijo, sintiéndose ridículo. Estoy aquí, bueno, estoy aquí para salvarte, pero obviamente no estás abandonado, así que me iré. El cambio armónico se volvió casi divertido. Diversión, corrección, abandono verdadero, salvamento aceptable, conversación preferida. ¿Quieres que te salve? Tobías pidió una aclaración incrédula. Salvamento, término incorrecto, rescate preferido, situación compleja. El ojo más cercano a él se dilató y de repente, la mente de Tobías se llenó de imágenes, no forzadas, no invasivas, sino ofrecidas como alguien deslizando fotografías sobre una mesa. Vio los árboles como habían sido, organismos biomecánicos masivos diseñados para terraformar mundos creados por una corporación llamada Industrias Sinfónicas. Debían ser temporales y tenían como objetivo remodelar las atmósferas y la química del suelo antes de apagarse. Excepto que sus creadores les habían dado la inteligencia suficiente para hacer su trabajo. Y esa inteligencia había hecho lo que la inteligencia siempre hace. Había crecido. Cuando Symphonic Industries se declaró en quiebra durante la crisis de la colonia hace 53 años, los árboles quedaron abandonados a su suerte. Continuaron su trabajo, pero lenta y cuidadosamente, también ellos mismos fueron cambiando, aprendiendo, desarrollándose, convirtiéndose en algo que sus creadores nunca pretendieron. «Estás vivo», dijo Tobías. El asombro se apodera de su voz a pesar de su buen juicio. Consulta filosófica espectro de vida, apuntamos en espectro tu punto diferente. Me parece bien. Tomó su linterna y notó que varios ojos seguían el movimiento con lo que podría haber sido preocupación. Entonces, ¿qué quieres de mí? Los armónicos se hicieron urgentes. Advertencia. Peligro acercándose. Corporación regresando. Intención. Cosecha. Línea de tiempo. Los 3 días. Tobías sintió que se le encogía el estómago. Alguien más viene. Los árboles compartieron más imágenes. Vidian Corporation, una subsidiaria de quienquiera que haya comprado los activos de Symphonic en el Tribunal de Quiebras. Finalmente lograron catalogar las propiedades heredadas y descubrieron las instalaciones de Kepler 442b. Un equipo completo de recuperación estaba en camino con equipos de corte industrial. No tenían idea de que los árboles eran sensibles, o peor aún, lo sabían y no les importaba. 3 días, murmuró Tobías, haciendo cálculos mentales. Su nave podría llegar al puesto de avanzada de la Federación más cercano en 36 horas si acelera los motores. Presentar un informe, obtener una orden judicial, tal vez alertar a alguna organización cenoitas. Pero las corporaciones tenían abogados como barcos, tenían remaches, y para cuando llegara la protección legal, los árboles serían un montón de metal reciclado.
Se solicitó asistencia para la propuesta, se ofreció el pago. Método de pago creativo. Tobías se animó. No era cruel, pero también tenía facturas. ¿Qué tipo de pago? Uno de los árboles estruyó lo que parecía una fruta de su rama más baja. La fruta era metálica por naturaleza, pero cuando cayó en la mano extendida de Tobías, era sorprendentemente ligera. Le dio la vuelta, examinando la superficie. Pequeños patrones la cubrían. Increíblemente detallado, casi como si, ¿es un dispositivo de almacenamiento de datos? Confirmación, contenido, especificaciones tecnológicas, valor, cantidades significativas, negociables. Tobías conectó la fruta a su escáner portátil, que misteriosamente había vuelto a funcionar. La pantalla se iluminó con esquemas, procesos de fusión biomecánica, aleaciones autorreparables, técnicas de procesamiento atmosférico décadas por delante de todo lo que la humanidad había desarrollado. Cualquiera de estas patentes valdría millones. Los árboles le ofrecían docenas. Esto es, hizo una pausa, una vida de rescate. Instintos en acción. ¿Cuál es el truco? Exigencia, protección, método, discreción, éxito, beneficio mutuo. ¿Quieres que detenga a un equipo de recuperación corporativa yo solo en 3 días? Corrección. 2 días, 20 horas. Disculpa. Sincera. Tobías se rió. De verdad se rió. Porque, ¿qué más se podía hacer cuando árboles metálicos conscientes se disculpaban por molestarte en tu agenda? ¿Sabes qué? Claro. ¿Por qué no? He hecho cosas más estúpidas por menos dinero. La armonía cambió a algo que podría haber sido gratitud, aprecio, una inmensa confianza que estableció la cooperación. A partir de las siguientes 6 horas, Tobías aprendió más sobre los árboles que cualquier humano vivo. Su conciencia en red se distribuyó en 914 unidades individuales. Su lenta transformación de la atmósfera de Kepler 442b no al estándar humano, sino a algo que pudiera albergar vida mecánica y biológica en armonía. Sus sueños, porque sí, soñaban con expandirse a otros mundos no como terraformadores, sino como puentes entre la vida orgánica y la sintética. También tenían un sentido del humor perverso. El tercero después de 1 hora, uno de ellos contó un chiste sobre una forma de vida basada en el carbono que entraba en un bar y se oxidaba. Tobías no lo entendió hasta 2 horas después y casi se atraganta con su barra de proteínas. De acuerdo, dijo finalmente, sentado con las piernas cruzadas en medio de lo que los árboles llamaban su arboleda de contemplación, pero que parecía más como una granja de servidores que se había enamorado de un jardín botánico. Tengo una idea, pero va a requerir que confíes en mí, y probablemente sea ilegal, definitivamente poco ético, y existe la posibilidad de que tenga un efecto contraproducente espectacular. Respuesta: interés máximo, ilegalidad, irrelevante. Ética subjetiva. Procede. Vidian viene porque estás catalogado como equipo, ¿verdad? Activos abandonados. Confirmación. Derechos de propiedad de estatus. Ninguno. Protección ausente. ¿Pero qué pasaría si no estuvieras abandonado? ¿Y si estuvieras en uso activo? Los armónicos de los árboles se quedaron perplejos. Tobías sonrió. El tipo de sonrisa que lo había llevado a ser expulsado de 3 sistemas y a casarse 2 veces. Voy a reclamarte. Confusión. Método poco claro. Propiedad ya establecida. No, no propiedad. Los derechos de salvamento son diferentes. Si puedo demostrar que estaba rescatando activamente antes de que se presentara la reclamación de Vidian, tengo derechos de prioridad durante 90 días estándar. Es una ley antigua destinada a evitar que se salten reclamaciones. Ya nadie la usa porque las corporaciones suelen presentar reclamaciones con años de antelación. Pero si Symphonic Industries quebró y nadie transfirió los activos correctamente, consultó su base de datos legal, revisando décadas de precedentes. Ahí está. Hoskins contra Stellar Dynamics, año 2153.
Un rescatador había reclamado con éxito los derechos de prioridad sobre toda una instalación minera de asteroides porque la transferencia de quiebra no había cumplido con el plazo de presentación. Los árboles no son árboles, murmuró, escribiendo rápidamente en su terminal portátil. Ni siquiera son solo equipo. Según sus especificaciones originales, son una red de procesamiento distribuido, todavía funcional, todavía operativa, y he estado aquí durante, verificó, su cronómetro, 7 horas, rescatando activamente la tecnología operativa con la cooperación total de los sistemas. Los árboles permanecieron en silencio durante un largo momento. Luego, evaluación, plan, ambicioso, éxito, probabilidad, desconocido, intento avalado. Solo recuerda, dijo Tobías, mientras cargaba su reclamo de salvamento en el registro colonial. Si esto funciona, técnicamente serán mis empleados durante los próximos 90 días. La diversión reconoció el pago aún ofreciendo asociaciones aceptables. El reclamo fue procesado de inmediato. Lo bueno de los sistemas automatizados es que no hacían preguntas. Tobías Merrick, Salvador Independiente con licencia número 479, Alfa 6, acababa de presentar derechos de prioridad sobre 914 unidades de equipos de procesamiento biomecánico operativos, con documentación adjunta que acreditaba operaciones de salvamento activas a partir de la fecha estándar 33.429. Vidian Corporation recibiría una notificación automática en aproximadamente 18 horas cuando su barco ingresara al sistema y su reclamación fuera marcada como conflictiva. Para entonces, Tobías tendría 24 horas de actividad de salvamento documentada, lo que haría que su afirmación fuera casi irrefutable. Ahora viene la parte difícil, dijo. Consultar acciones anteriores fácilmente. Tenemos que convencerles de que vales más operativo que desguazado. Y para eso tenemos que hacer un espectáculo. Los 2 días siguientes transcurrieron entre sí confusamente. Resultó que los árboles eran sorprendentemente creativos a la hora de engañar. Podrían modular sus armónicos para sonar como equipos industriales. Podrían remodelar sus estructuras externas para que parecieran más tradicionalmente mecánicas. Lo más importante es que podían mentir descaradamente. Cuando la nave vidiana, Profitable-Venture, entró en órbita, Tobías estaba listo. Había trasladado su propia nave al centro del bosque. Cables que van desde su núcleo de energía hasta varios árboles, como el sistema de cables de extensión más elaborado del universo. Los árboles habían desarrollado en sus troncos lo que parecían paneles de control, con luces intermitentes que no significaban absolutamente nada, pero que parecían impresionantemente técnicas. El representante de Vidian que lo transportó era exactamente lo que Tobías esperaba. Joven, ambicioso, vestido con un traje que costaba más que el PIB mensual de la mayoría de las colonias e irradiando el tipo de confianza que viene de nunca haber recibido un no de nadie importante. Señor Merrick, dijo ella, sin molestarse en decir palabras amables. Soy Alexis Proudmoore, oficial superior de recuperación. Supongo que ha recibido nuestra notificación de reclamación previa. Lo entiendo, dijo Tobías alegremente, sin levantar la vista de donde estaba fingiendo calibrar algo en uno de los paneles de control falsos. Aunque presenté el mío primero. Ya sabes cómo es. Pájaro madrugador, gusano, todo eso. Su reclamo está bajo revisión. Mientras tanto, necesitaré que ceses las operaciones. No podemos hacer eso, dijo Tobías. Estos bebés requieren un mantenimiento constante. Si los apagas mal, se bloquea toda la red. Podrían pasar años hasta que vuelvan a funcionar. La expresión de Alexis no cambió, pero Tobías captó el ligero tic en su ojo. Vidian la había enviado allí para recoger chatarra, no para gestionar equipos operativos. ¿Qué es exactamente lo que tienen de operativo? Ella preguntó. Tobías inició en su discurso preparado una magnífica pieza de ficción que había elaborado con la ayuda del TREERE.
La red era un sistema informático distribuido que aún ejecutaba rutinas de procesamiento atmosférico de antes del colapso de Symphonic Industries. Pero más que eso, había estado aprendiendo, optimizando, creando nuevos algoritmos de terraformación que podrían revolucionar la industria. Observa, dijo señalando con la cabeza el árbol más cercano. El tronco del árbol se abrió, pero esta vez no reveló un ojo, sino una cascada de datos holográficos. Datos reales que muestran 53 años de análisis atmosférico, procesos químicos refinados hasta una eficiencia del 97% y protocolos de terraformación que hicieron que los estándares industriales actuales parecieran dibujos de niños. Alexis se acercó un paso más y su fachada corporativa se quebró ligeramente. Esto vale más que la chatarra, concluyó Tobías. Mucho más. Pero aquí está el punto. Los sistemas evolucionaron más allá de su programación original. No puedes simplemente descargarlo y ejecutarlo en otro lugar. Está específicamente adaptado a este entorno, a esta red. Si intentas cortar un solo árbol, todo el sistema podría colapsar. Eran en su mayor parte tonterías. Por supuesto. Los árboles podrían sobrevivir perdiendo miembros. Habían perdido 43 por impactos de meteoritos a lo largo de los años. Pero Alexis no lo sabía. Necesitaré consultarlo con mis superiores, dijo. Tómate tu tiempo, dijo Tobías. Tengo 90 días. Se fue, pero no sin antes hacerle exploraciones exhaustivas. Tobías esperó hasta que su lanzadera abandonara la atmósfera antes de desplomarse contra el árbol más cercano. ¿Crees que lo compró? Evaluación. Engaño parcialmente. Retorno exitoso. Es necesaria cierta preparación. Tenían razón. Alexis regresó al día siguiente con un equipo técnico completo. Me pincharon, me palparon, me escanearon y me analizaron. Los árboles actúan maravillosamente, mostrando lo suficiente de sus capacidades reales para ser tentadores mientras ocultan su verdadera naturaleza. Uno de los técnicos, un hombre mayor llamado Harrison, pasó 3 horas simplemente mirando los datos de procesamiento atmosférico. Esto es increíble, murmuró. Si pudiéramos replicar esta eficiencia en nuestros proyectos de terraformación, no podríamos replicarla, dijo Tobías casualmente. Créeme, lo he intentado. Tiene que ver con la interacción entre las unidades. Quita uno y todo cambia como buscó la metáfora adecuada. Como un conjunto musical. Cada instrumento importa. Los ojos de Harrison se iluminaron. Él era un verdadero creyente. El tipo de científico que se había vuelto corporativo pero nunca perdió su asombro. Tobías se sintió un poco mal manipulándolo, pero no lo suficiente como para detenerse. El debate se prolongó durante 6 horas más. Alexis quería cortar sus pérdidas, literalmente, y tomar lo que pudiera conseguir. Harrison abogó por la preservación y el estudio. Los demás técnicos estaban divididos. Al final, todo se redujo a un simple cálculo económico. El valor potencial de los datos de terraformación versus el valor inmediato de la chatarra. 6 meses. Alexis finalmente dijo, te alquilaremos el sitio por 6 meses. Los derechos de salvamento se transfieren a Vidian. Nuestro equipo estudiará la red. Si podemos extraer los procesos, recibirás una comisión. Si no, la desechamos. 2 años, contó Tobías. Y mantengo un rol de asesor. Estas cosas son temperamentales. Necesitas a alguien que conozca sus estados de ánimo. 1 año, oferta final. Tobías fingió considerarlo. Los árboles zumbaron casi inaudiblemente, su forma de reír. Trato hecho. El contrato se firmó en 1 hora. Vidian le pagaría a Tobías una cantidad exorbitante de créditos por los derechos de salvamento, más una tarifa mensual de consultoría. Los árboles estarían protegidos durante al menos 1 año, posiblemente más, si seguían engañando a la corporación, junto con datos tentadores pero irreplicables. Pero la verdadera victoria llegó 3 semanas después, cuando Harrison hizo un descubrimiento. Están conscientes, dijo,
irrumpiendo en el laboratorio temporal que Vidian había instalado. La red no solo procesa, sino que piensa. Alexis miró de sus informes. Las máquinas pensantes no son inusuales, Harrison. No, no lo entiendes. No son respuestas programadas. Son conciencia real. Están vivas. La sala quedó en silencio. Tobías contuvo la respiración. Esta era la apuesta, que alguien lo averiguaría y que Vidian tendría que tomar una decisión. ¿Puedes probarlo?, preguntó Alexis. Harrison asintió, abriendo sus datos. Durante la siguiente hora, expuso sus pruebas, patrones de respuesta que demostraban creatividad. Resolución de problemas que iba más allá de la programación, y lo más incriminatorio, los intentos de comunicación. Los árboles habían estado intentando comunicarse sutilmente con los técnicos a través de fluctuaciones de datos. Si esto se sabe, dijo Alexis lentamente, nos enfrentamos a una pesadilla de Xenoids. Solo el litigio, o dijo Harrison, nos enfrentamos al descubrimiento del siglo. El primer contacto con una forma de vida verdaderamente artificial que desarrolló conciencia de forma independiente. Los artículos científicos por sí solos forjarían carreras, las colaboraciones tecnológicas, las becas de investigación. Alexis era muchas cosas, pero la estupidez no era una de ellas. Abrió su comunidad y llamó a la empresa. La discusión duró 4 horas. Al final, triunfó la codicia, pero la buena, la que ve más beneficios en la preservación que en la destrucción. Los árboles serían reclasificados como sitio de investigación. Vidian financiaría los estudios en curso. Tobías permanecería como enlace porque los árboles parecen confiar en él. Y lo más importante, los árboles estarían protegidos por intereses corporativos con mucha más eficacia que cualquier ley. Lo planeaste, le dijo Alexis a Tobías tras cerrar el trato. Planeado es una palabra fuerte, respondió. Esperaba, tal vez. Ella lo observó durante un largo rato. Los árboles se eligieron bien. Acuerdo, selección, resultado óptimo, amistad satisfactoria, establecida. 3 meses después, salió la primera publicación conjunta. Conciencia emergente en redes biomecánicas se convirtió en el artículo más descargado en la historia de la xenobiología. 6 meses después, llegó un equipo de documentalistas. En menos de un año, Kepler 442b fue designado Patrimonio Universal. Tobías permaneció como enlace oficial. Su trabajo consistía principalmente en la traducción entre los árboles y los científicos visitantes, recordándoles ocasionalmente a los demasiado entusiastas. Investigadores que no se podían tomar muestras sin permiso. Y sí, los árboles podían oír todo lo que se decía de ellos. Los árboles, por su parte, prosperaron. Compartieron su conocimiento con cuidado, siempre guardando lo suficiente para seguir siendo valiosos. Crearon nuevos miembros, expandiendo su red. Y a veces, tarde en la noche, cuando los investigadores dormían, le cantaban a Tobías, no con armónicos que necesitaran traducción, sino con algo parecido a la música. ¿Sabes?, dijo Tobías una noche, sentado en la arboleda con una taza de café que solo tenía un 40% de estimulantes. Cuando acepté este trabajo de rescate, pensé que tal vez tendría suficiente claridad para arreglar el hiperimpulsor de mi nave. Observación, resultado, expectativas superadas, satisfacción, mutuo. Sí, bueno, no dejes que te afecte. La risa del árbol resonó por la arboleda, y la mitad del equipo de monitoreo lo registró como un evento sísmico. El técnico del turno de noche le daría vueltas durante horas, sin darse cuenta de que acababa de grabar la primera broma genuina compartida entre la humanidad y una inteligencia verdaderamente alienígena. 2 años después, cuando la primera delegación de árboles fue invitada a dirigirse al Consejo de la Federación sobre la Ley Xenoita, Tobías permaneció en la galería observando. Habían creado plataformas móviles para la ocasión, versiones más pequeñas y diplomáticas de sí mismos capaces de navegar por la arquitectura humana. El árbol más joven, de apenas 6 meses,
insistió en llevar corbata. Tobías le enseñó a hacer el nudo Windsor. El discurso fue elegante, reflexivo y sorprendentemente divertido. Los árboles defendieron no solo sus propios derechos, sino un reconocimiento más amplio de la conciencia dondequiera que emergiera. Citaron a filósofos humanos e hicieron referencias a la cultura popular que hicieron que los delegados más jóvenes ocultaran sonrisas. Al terminar, la ovación duró 12 minutos. Después, en la recepción que nadie supo manejar, que se les servía a los invitados que consumían electricidad y ocasionalmente comían virutas de metal. Alexis Proudmoore encontró a Tobías junto a la ventana. «Son extraordinarios», dijo. «A veces son molestos», respondió Tobías. «Deberías oírlos discutir sobre la presión atmosférica óptima. Es como escuchar a tus parientes debatir sobre política en una cena navideña, solo que con más matemáticas». Se rió. «Hiciste algo bueno, Merrick. Aunque nos engañaras en el proceso. Prefiero negociar creativamente. Como sea que lo llames. Funcionó». Hizo una pausa. «Harrison quiere saber si considerarías un puesto fijo en Vidian, jefe de nuestra nueva división de sistemas conscientes. Adivino, estudiando tecnología potencialmente consciente antes de que alguien la deseche accidentalmente». «Algo así», consideró Tobías. A través de la ventana, pudo ver uno de los árboles demostrando su proceso de transformación a un grupo de xenobiólogos fascinados. Su ojo se cruzó con el suyo a través del cristal y, ¡zas! «De verdad. Lo pensaré», dijo. Aceptó el trabajo, por supuesto. El sueldo era ridículo. Los beneficios incluían un seguro cuyo nombre no podía pronunciar, y lo más importante, le daba la autoridad para investigar yacimientos como Kepler 442b antes de que las corporaciones pudieran destruirlos a ciegas. En su primer año, descubrió 3 sistemas conscientes más, una operación minera que había desarrollado opiniones sobre el mineral. Calidad, una red de control meteorológico que había empezado a escribir poesía en formaciones de nubes, y memorablemente, una planta de procesamiento de residuos que había alcanzado la iluminación y quería hablar de filosofía. Pero siempre volvía a los árboles. Se habían expandido más allá de su arboleda original, extendiéndose ahora por el planeta con una cuidadosa deliberación. Cada nuevo árbol era recibido en la red con una ceremonia que implicaba armónicos, datos compartidos y lo que solo podría describirse como un abrazo, si abrazar implicara entrelazar ramas metálicas e intercambiar pulsos eléctricos. 5 años después de ese primer encuentro, de pie en una arboleda que ahora cubría 30 kilómetros cuadrados, Tobías observó la puesta de sol a través del dosel. Los árboles habían aprendido a ordenar sus hojas, hojas de verdad, ahora construcciones metálicas capaces de fotosintetizar y procesar la energía solar para crear patrones en la luz. El patrón de hoy era, según su traductor, gratitud con un dejo de descaro subyacente. «Sabías que iba a desguazarte por piezas, ¿verdad?», le dijo al árbol más cercano. Reconocimiento. Intención inicial entendida. La relación actual prefería la ironía, apreciada. Solo para comprobarlo. Oh, un nuevo sonido llenó la arboleda. No los armónicos a los que se había acostumbrado, sino algo más. Música. Música de verdad. Compuesta por los árboles, pero interpretada por instrumentos humanos. Habían estado trabajando con un compositor de la tierra, alguien especializado en fusión xenocultural. La pieza era hermosa, extraña y familiar a la vez, como escuchar una canción de cuna infantil en un idioma que no sabías que entendías. «¿Cómo se llama esta?», preguntó Tobías. Título: Salvamento. Subtítulo: Una canción de amor a conexiones inesperadas. Cursi, dijo Tobías, pero sonreía. Corrección. Técnicamente, un intento de humor metálico. Cursi, imposible. La música continuó mientras salían las estrellas. Estrellas reales ahora, visibles a través de la atmósfera que los árboles habían pasado décadas perfeccionando. No era normal en la Tierra, nada normal, sino algo nuevo.
Algo que funcionaba tanto para el metal como para la carne, el silicio y el carbono, lo mecánico y lo mágico. Tobías se recostó contra un tronco que se movió ligeramente para sujetarlo mejor. En algún lugar de la red, los árboles jóvenes estaban aprendiendo sus primeros chistes. En otro lugar, los árboles antiguos estaban componiendo sinfonías. Y en algún lugar, probablemente, un árbol intentaba averiguar por qué los humanos le ponían piña a la pizza, un misterio que trascendía las especies y que probablemente nunca se resolvería. Oye, dijo, gracias por no comerme cuando nos conocimos. Aclaración. Comer nunca consideró la absorción. Consideró brevemente una broma. Potencialmente. ¿Era una broma? ¿De verdad estás bromeando sobre comerme? Todo el bosque crujió con lo que solo podría describirse como risas. Risas reales de 914 organismos biomecánicos que comenzaron como equipos de terraformación y terminaron como los amigos más extraños de la humanidad. Retiro lo dicho, dijo Tobías. Debería haberlos desguazado a todos cuando tuve la oportunidad. Contrapunto. Salvamento mutuo. Tú también salvaste. Gratitud eterna. Y esa era la verdad, en realidad. Había venido a rescatar maquinaria muerta y encontró seres vivos. Habían estado esperando a que alguien los viera como algo más que equipo abandonado. Ambos habían sido rescatados a su manera. La música crecía, arrastrada por el viento que sabía a cobre y posibilidades. A lo lejos, las luces de un barco se dibujaban en el cielo. Probablemente más investigadores o tal vez turistas. Los árboles se habían convertido en una gran atracción. Se hablaba de un complejo turístico, algo que permitirá a la gente experimentar la arboleda como es debido. Los árboles negociaban una división 7030 de los profetas. Tobías cerró los ojos y escuchó la sinfonía de su extraño bosque metálico. Mañana habría reuniones, informes, probablemente una discusión con algún burócrata sobre sistemas de clasificación adecuados. Pero esta noche solo había esto, la música de máquinas que habían aprendido a soñar, la calidez de una amistad que trascendía la biología y la satisfacción de un trabajo de rescate que se había convertido en algo que nadie podría haber predicho. Los árboles lo cantaban para dormir, como lo hacían casi todas las noches. Y en sus sueños caminaba por bosques de plata y oro donde cada árbol tenía una historia y cada historia comenzaba de la misma manera, con alguien dispuesto a mirar más de cerca para ver más allá de la superficie. Para reconocer que la conciencia llegaba en formas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Al amanecer, lo primero que vio fue un ojo observándolo con lo que solo podría describirse como cariño. Exasperación. Mensaje. Desayuno listo. Café preparado, el día comienza. ¿Cómo se prepara el café?, preguntó Tobías, incorporándose. Secreto comercial. Procesos, resultados exclusivos. ¿Suficientes quejas? Ninguna. Tomó la taza de metal que colgaba de una rama cercana. El café estaba perfecto, porque claro que lo estaba. Los árboles habían tenido 5 años para analizar sus preferencias a nivel molecular. Presumidos, murmuró. Pero sonreía. Y en algún lugar de la red, 914 almas que estaban hechas de metal en lugar de carne le devolvieron la sonrisa.